En Estados Unidos, escenarios de múltiples tiroteos en los últimos meses, ahí crece la indignación por la falta de regulación a la compra de armas. Hay polémica en Chile porque un candidato presidencial, en cambio, promueve el derecho de los ciudadanos al libre porte de armas. El ultraconservador José Antonio Kast considera importante enseñarle a las personas a utilizar pistolas en defensa propia. Este político ha sido objeto de controversia tras afirmar que si un delincuente entra a su casa, le dispararía. El debate sobre el uso de las armas se vuelve cada vez más importante en el ámbito internacional. Mientras que en Estados Unidos muchos se quejan por la falta de control sobre la segunda enmienda, aquella que le da el poder a los ciudadanos de poseer y portar un arma, en otras partes del mundo se sigue abogando por lo que se considera es un derecho del hombre. Es el caso de Chile, donde los aspirantes a la presidencia para las elecciones del próximo 19 de noviembre expusieron sus propuestas en materia de justicia. Mientras la mayoría se opuso a la posesión de armas, el candidato ultraderechista José Antonio Kast defendió la tenencia responsable de las mismas y además sugirió enseñarle a las personas a utilizarlas, según sus palabras, en legítima defensa. Se cumpla la ley, que es la tenencia responsable de armas, pero que se den mayores facilidades a las personas para poder practicar con el uso de las armas y que se establezca muy acotada, muy determinadamente lo que es la legítima defensa. En una entrevista radial, Kast defendió el uso de las armas en las viviendas, ya que según él, la masificación de las armas está en manos de los delincuentes y deben usarse en contra de ellos. Yo lo único que les digo a los delincuentes es que no se metan conmigo y mi familia. Si entran, yo voy a disparar. Para que un chileno posea un arma se necesita una aprobación de la Dirección General de Movilización Nacional y solo podrá portarla por un año. En la Unión Americana es diferente. La segunda enmienda ha logrado que en la mayoría de estados no se requiera ni siquiera una licencia para cargar el arma. Según el Washington Post, en Estados Unidos hay más de 300 millones de armas, es decir, más de una por cada ciudadano del país. Ante las diversas opiniones, hay un factor que sí está claro. Solo la falta de regulaciones puede explicar muchas de las masacres cometidas en territorio estadounidense, como la última perpetrada en Las Vegas, que dejó más de 50 muertos. Tanto en Japón como Inglaterra o Australia se controló el uso interno de las armas y como consecuencia descendió la cifra de muertos y heridos por el uso de las mismas. Vamos a saludar en Chile a Lucía Dammert. Ella es académica de la Universidad de Santiago de Chile, experta en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. No, al contrario, gracias por llamarme. ¿Cómo cayeron las declaraciones de este candidato presidencial cuando dice que si un delincuente pues entra a su casa, él usaría el arma? Pero lo está diciendo también, vale la pena destacarlo, fomentando este uso de arma en defensa propia. ¿Qué opinión tiene usted al respecto particularmente y también lo que le decía hace un momento, cómo recibieron este anuncio en Chile? A ver, hay que entender que esta declaración del candidato de la ultraderecha en Chile es una declaración en el marco del proceso electoral, un proceso electoral donde verdaderamente las encuestas no le dan más entre el 3 y el 4% de los votos. Y en ese sentido me parece que él ha utilizado dos fenómenos que ocurren en Chile que son muy importantes. Uno, que acá los niveles de percepción de seguridad son bien altos. Y dos, que el principal problema que encuentran los chilenos en todas las encuestas es el aumento de la inseguridad o el crimen. Entonces él en eso se ha basado para hacer una campaña que está apuntando a aquellos que creen que el crimen está descontrolado, cosa que los datos objetivos no refuerzan. Y pone énfasis entonces en un porte, entre comillas, responsable, siendo que, como ustedes bien mencionaban en la nota, Chile es un país donde la gente que porta armas es muy poca, donde las restricciones al porte de armas son muy grandes y donde en definitiva los tipos delictuales que ocurren no explicarían la necesidad de una autodefensa como él plantea. Ahora, según lo que plantea el candidato, como usted bien lo ha dicho, pues en el tema de seguridad, el hecho de portar un arma quizás a criterio de él disminuiría
la delincuencia, la inseguridad, los crímenes o gente que entra a las casas a robar. Pero, por ejemplo, aquí lo citaba Catalina en esta nota que veíamos hace un momento. En Japón, en Inglaterra, en Australia, se controló el uso de armas y como consecuencia, pues según las estadísticas, descendió notablemente la cifra de muertos y de heridos por el uso de las mismas. ¿Cuál es el mensaje que se debería dar cuando hay estudios en los que se dice que el hecho de no portar armas pues sí disminuye en algo los crímenes dentro de los hogares, por ejemplo? Lo que estamos viendo en la discusión en Chile se le llama en el mundo académico populismo punitivo. Son propuestas que no están basadas en ninguna evidencia, que es más, van en contra de toda la evidencia que señala que tener un arma es un peligro porque ocurren muchas muertes accidentales, es un peligro porque uno si llega a ser víctima de un delito puede ser incluso víctima con su propia arma, y también porque uno puede ser víctima de un delito para robarte el arma. La experiencia en Estados Unidos y en muchos países así lo demuestra. Es cierto que hay países que, por ejemplo, tienen, como en Canadá, que hay mucho porte de arma para ejercicios deportivos e incluso para la gente que vive, digamos, en las zonas rurales. Pero lo que está planteando el candidato no tiene que ver con eso, sino es la percepción que las armas son una fuente legítima, pero además efectiva para luchar con el delito. Y quiero comentarte que acá en Chile el principal delito que ocurre es el hurto, es el robo de celulares, es el robo de las carteras cuando uno va en la locomoción colectiva. No es el secuestro, no es el robo con violencia. Y en ese sentido me parece que el candidato falla de plano a plano respecto a cuál es el problema, pero sí reconoce que este tipo de ofertas, más bien en épocas electorales, sí traen réditos como este, ¿no? Que uno empieza a hablar del candidato que con las propuestas más, llamémoslas populistas. Claro, con la propuesta que genera polémica. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Lucía Dammert, ella es académica de la Universidad de Santiago de Chile, experta en temas de seguridad. Una buena tarde para usted. Muchas gracias a usted, hasta luego.